En la actualidad, el trabajo joven se ha convertido en un tema de gran importancia y preocupación. Los jóvenes constituyen una parte significativa en la fuerza laboral y son considerados como el futuro de la sociedad. Sin embargo, a menudo se enfrentan a diversos desafíos y obstáculos al ingresar al mundo laboral. El trabajo joven se refiere a las experiencias laborales de las personas jóvenes generalmente entre los 18 y 26 años de edad que buscan empleo o están comenzando sus carreras profesionales. Estos jóvenes suelen enfrentar dificultades para acceder a un empleo adecuado, ya sea por falta de experiencia, competencias insuficientes o la existencia de barreras estructurales en los mercados laborales. Este trabajo exploraremos los desafíos y las oportunidades del trabajo joven. Esperemos que este estudio contribuya a generar conciencia sobre la importancia del trabajo joven y impulsar acciones que promuevan un entorno laboral inclusivo y favorable para los jóvenes trabajadores y brindarles oportunidades para desarrollar su potencial y construir efectivamente su crecimiento económico y social. Para tener una noción de la actualidad, realizaremos entrevistas y encuestas mediante Google y a diferentes jóvenes. El presente trabajo va a intentar establecer de qué manera el trabajo joven en Argentina enfrenta problemáticas en diferentes ámbitos que parten desde la inserción de su salario, como su jornada laboral y la flexibilización laboral que busca implementar la mayoría de las empresas de hoy en día. Vamos a analizar sobre qué sectores y de qué forma se establecen los diferentes tipos de relaciones laborales. Nos concentraremos en estos puntos centrales e hicimos una encuesta para obtener datos más certeros de la realidad. En el transcurso de la investigación empezamos a preguntarnos, ¿se cumplen las condiciones mínimas que establece el orden público? ¿La flexibilización laboral busca el bienestar del trabajador? ¿Quién se beneficia con este tipo de políticas? Partimos de la base que los jóvenes salen del secundario sin tener una idea sobre cómo es el mercado laboral. Algunos jóvenes poseen otro sustento familiar y siguen buscando hasta que encuentren un empleo acorde con sus expectativas, mientras que a otros no les queda más que aceptar las condiciones que les proporcionan las empresas. Hemos observado también que creemos que los que acceden a una educación superior obtienen más empleos y con mejores condiciones. Y a través de testimonios nos damos cuenta que muchas veces no resulta así en realidad. El artículo 14 bis de nuestra Constitución comienza diciendo: el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, y tiene fundamental importancia para el derecho del trabajo porque le otorga un rango constitucional. El principio protectorio es aquel que, a fin de nivelar desigualdades, establece un amparo preferente a una de las partes. Busca garantizar derechos mínimos a favor de la parte más débil de la relación. Su objetivo es el respeto de la dignidad de la persona. Es un principio fundamental del derecho del trabajo, pues impide que la desigualdad de poder entre el trabajador y su empleador conduzca a la explotación del primero. Es la base de todos los demás principios. Lamentablemente, observamos que en todos nuestros testimonios se incumplen los derechos que poseen los trabajadores, ya que hay un abuso de las empresas por sobre los trabajadores para incumplirlas deliberadamente. El de irrenunciabilidad es otro de los derechos que se transgreden, ya que los trabajadores se privan de los derechos que le confiere la ley para poder acceder al trabajo y o mantenerlo para poder solventar sus gastos. Los más desprotegidos son los trabajadores informales, ya que no son amparados por los sindicatos ni pueden gozar de los beneficios que le otorga la seguridad social. Estuve mucho tiempo buscando y después de 2 semanas me llamaron y me contrataron. Me costó un poco conseguir trabajo en una estética. Me costó bastante encontrar trabajo, apenas terminé el colegio, a cada lugar que iba a dejar el currículum me pedían experiencia o directamente no me lo recibían. En la Argentina, los jóvenes se enfrentan luego de terminar con la secundaria a la gran tarea de insertarse en el mundo laboral. La consultora Deco Argentina, junto a Cimientos, una organización sin fines de lucro que trabaja con jóvenes en contextos vulnerables, hicieron un relevamiento en 372 empresas con 184 jóvenes de entre 18 y 24 años sobre cómo fue su experiencia. El 83,2% de los jóvenes consultados planteó que no podía conseguir trabajo, ya que el principal requisito que se le exigía para su primer puesto era poseer experiencia previa.
Otras variables que se daban eran un 52,2% no podía seguir estudiando y encontrar un puesto de trabajo que se combine el trabajo y el estudio. Desde la perspectiva empresarial, el 46% de las empresas aseguraba tener dificultad para encontrar perfiles jóvenes. Desde su óptica, planteaban tres posibles causas. Una era la falta de preparación. Otra causa era la falta de compromiso, lo que comúnmente se llama cultura del trabajo. Y por último, el desacople entre lo que los jóvenes pretenden y las empresas ofrecen. Esta encuesta también determinó que el tiempo de búsqueda laboral que poseían estos jóvenes se extendía entre 2 a 3 meses en un 37,1%. Si comparamos esta encuesta que realizó ADECO y contrastamos con la encuesta que realizamos entre 72 personas jóvenes, un 41,7% de los jóvenes no encuentra trabajo. Y si sumamos que el trabajo que consiguen es no registrado en un 40%, observamos que la gran mayoría no accede a derechos básicos otorgados por nuestra Constitución. Uno de los principios que se incumple al momento de inserción es el trato no discriminatorio, en donde nuestra Constitución, a través de los artículos 14, 16 y el artículo 43, cierra toda posibilidad a la admisión de un trato discriminatorio cuando expresa que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo contra cualquier forma de discriminación. El requisito de experiencia previa en jóvenes que recién finalizan su nivel secundario es una acción discriminatoria, ya que impide que los jóvenes puedan acceder a un trabajo que les garantiza una retribución justa a sus tareas. La Ley 23.592, referida expresamente a los actos discriminatorios, establece que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y reparar el daño moral y material ocasionado. Esta es una encuesta realizada por estudiantes de la universidad respecto de cuánto tiempo buscó trabajo. El 9,7% indicó que no buscó, el 48,8% indicó que buscó poco y un 41,7% indicó que buscó mucho. Tener acceso a un primer empleo que cumpla con estos derechos y garantías debería ser primordial en nuestro país, aunque lamentablemente muchas veces desde el sector empresarial, al no generar un rédito económico, no les genera interés invertir en capacitaciones para su desarrollo. Mientras tanto, las empresas exigen a los jóvenes que se capaciten sin asegurar un trabajo ni un salario digno, en forma de retribución por sus tareas desempeñadas. En estos gráficos podemos ver en qué sectores productivos se insertan los jóvenes en un trabajo formal. Agricultura y ganadería, industria, construcción, comercio, hotelería y restaurantes, finanzas, administrativas y administración pública. Estos cuadros corresponden solo al trabajo formal, ya que el trabajo informal es imposible de medir. Es un trabajo formal, dentro de todo. Asumir riesgos, pero es un trabajo adecuado. Tengo dos sueldos. Tengo el sueldo en blanco, que es 200.000 pesos, y cobramos una parte en negro, que sería por producción. O sea que nosotros, más producción que hagamos es mejor, porque te llevas tu sueldo en blanco, sí o sí los 200.000, y depende de las instalaciones que hagas por mes, te pagan el sueldo en negro. Más que ganaba un porcentaje muy por debajo y ahí en ese momento no cumplía con el salario mínimo, ni siquiera teníamos vacaciones pagas ni mucho nada, básicamente estábamos en negro. Formal, actualmente estoy por encima del salario mínimo. Trabajo es informal. Actualmente mi salario está por debajo del salario mínimo. Mi sueldo es de 56.700 pesos y sí, está por debajo de lo que es el salario mínimo. Trabajo informal y mi sueldo está por debajo del mínimo. Y además del sueldo, que es mensual, también cuento con la comisión, que es un 2% por cada venta que yo realice.
Observando las entrevistas de los jóvenes, nos percatamos que no hay relación entre jornada realizada que muchos trabajadores cumplían y el salario que percibían por las tareas efectuadas. En el caso de Ezequiel, que su trabajo consiste en la instalación de internet de Telecentro, donde trabaja más de 13 horas por día, al igual que Aileen, que desempeña múltiples tareas de comercio y también con más de 12 horas de trabajo. Podemos diferenciar que uno tiene un sueldo superior por poseer un trabajo formal y el otro no. Aunque creamos que el principal problema es la situación de informalidad, deducimos por otros testimonios que aún obteniendo estudios superiores, como en el caso del profesor de educación física, esto no garantiza que el salario sea superior al mínimo vital y móvil, incumpliendo con los artículos 103 y 109 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se especifica claramente que el trabajador no podrá cobrar un sueldo menor al mínimo vital y móvil. No estamos en contemplación de un salario justo para ninguna clase de trabajador. La justicia de la remuneración tiene que ver con su suficiencia. Está establecido como principio constitucional en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La retribución del trabajador debe ser suficiente para permitir al hombre y a su familia una vida digna en el orden material, social, cultural y espiritual. La norma de la Constitución Nacional y el principio de justicia en la remuneración permite declarar la nulidad de los salarios irrisorios, es decir, de aquellas retribuciones que no impliquen una contraprestación adecuada del trabajo, sino que por su insignificancia traduzcan actos de explotación prohibidos por la ley. En las encuestas realizadas por Google obtuvimos con una muestra de 72 personas que el 40% se encuentra registrado, el 50.8% no está registrado y el 9.2% es monotributista. En el otro gráfico observamos que el 50% de los salarios de los trabajadores es inferior al salario mínimo vital y móvil y el otro 50% mayor, que no importa el ámbito en que esté inserto el trabajador. Sus derechos son corrompidos, aunque sea más propenso en la informalidad, a recibir abusos. En el dominio salarial no hay discriminación alguna, todos los trabajadores de igual manera son despojados de sus derechos como el de ningún trabajador mayor de 18 años recibirá una remuneración inferior al salario mínimo vital y móvil, como asegura el artículo 117 de la Ley de Contrato de Trabajo. De manera informal, trabajo 65 horas semanales en total. De lunes a domingo, trabajo de lunes a sábado 10 horas y los domingos mediodía 5 horas. Horarios por día son 12 horas y semanales 72 horas. Horarios de comida son 15 minutos de desayuno y 15 minutos de almuerzo. Así que son 4 días semanales en el cual estoy 9 horas por cada día, así que es un total de 36 horas semanales trabajadas. Y en cuanto a los descansos, nos dan 30 minutos para comer. Trabajo 13 horas aproximadamente por día, serían más de 70 horas semanales. No tengo un horario fijo para parar a comer, igualmente no paro a comer como estoy todo el día full. Estoy, como cobramos por producción, estoy todo el día full, entonces más visitas que hagamos en el día, más plata para nosotros. Así que si parás, por ejemplo, una hora a comer, perdés mucho tiempo. Según las encuestas realizadas a distintas personas de distintos ámbitos laborales, se pudo adquirir información que nos explica la falta de leyes o incumplimientos de las leyes en distintos ámbitos laborales. El 25% de las personas encuestadas no cumple con el descanso de 12 horas entre cada jornada laboral. Este descanso de 12 horas es importante para la recuperación y el descanso adecuado del trabajador, así como para asegurar su bienestar y seguridad. Si un empleador no cumple con el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas laborales, podría estar infringiendo varias leyes laborales. Algunas de las leyes que podrían estar siendo violadas son Ley de Contrato del Trabajo, artículo 197. Esta ley establece los derechos y obligaciones de los empleadores y empleados. Esta ley establece que los trabajadores tienen derecho a un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas laborales. Ley de Jornada de Trabajo, Ley 11.544.
Esta ley establece que la duración máxima de jornada laboral y los periodos de descanso obligatorios, según esta ley, se debe respetar los intervalos mínimos de descanso, como las 12 horas entre jornadas. El horario de comida es un horario de almuerzo y descanso que los empleadores deben brindar al empleado, ya que una jornada de 8 horas o 12 horas diarias es necesario descansar. Como podemos observar en el gráfico, el 22% de los trabajadores no cumple con este horario de descanso durante su jornada laboral. Es decir, que los empleadores están incumpliendo el horario de almuerzo. Esto lleva a que los trabajadores afectados por la falta de horario de almuerzo puedan presentar reclamos legales contra el empleador, buscando una compensación por daños y prejuicios sufridos. Esto también rompe con el principio protectorio, ya que no otorga un descanso favorable para el empleado. El 22,2% de las personas que trabajan los domingos no obtienen un franco compensatorio, es decir, que los trabajadores que prestan servicios durante un fin de semana tienen derecho a gozar de un franco compensatorio equivalente a un tiempo de su prestación dentro de los 7 días posteriores. Si el empleador incumple tal otorgamiento de descanso compensatorio, incumple el artículo 207, que establece que el trabajador podrá hacer uso del derecho dicho descanso a partir del primer día hábil de la semana subsiguiente, con previa comunicación formal al empleador. Como vimos en los testimonios, muchos de estos trabajadores jóvenes se enfrentan a tener que trabajar más para llegar a cubrir el salario mínimo vital y móvil, una canasta básica, por lo que conlleva a que se sean 8 horas de trabajo diario y las 48 horas semanales, llegando a más de 68 horas trabajadas, en varios testimonios relatados por parte de Eileen, Joaquín y Ezequiel, observando la extensión de horas diarias y semanales implican la violación de la ley que regula estos incumplimientos, y es la Ley 11.544, artículo 1 y el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y por otro lado, también notamos una gran problemática que enfrentan los jóvenes, también en el mercado laboral. Y Ezequiel es una gran parte de este problema, ya que trabaja 13 horas diarias y más de 70 horas semanales, dado que aparte del sueldo básico fijo que tiene, también le dan otra remuneración que cobra por fuera del registrado, que consiste en que entre más producís, más va a ser el pago de servicio. Y esto es un incentivo propio del empleador, a que no llegue a las 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Y como dice la ley, por este motivo genera el incumplimiento del artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo. A medida que fue pasando el tiempo, fui mejorando y aprendiendo y fui avanzando en lo que debía hacer. Me fueron encargando más cosas y así que cumplo más funciones de la cual había empezado. Mi labor por la que me contrataron fue como encargado de salón y de depósito. Después con el tiempo fui incorporando algunas otras labores como fiambrero, como vendedor, como atención al público, como cajero. Hago mi trabajo, que es atención al cliente, y además de eso estoy en depósito, tengo que llevar mercadería a otros locales, hago mucho más de lo que debería. Al entrar te decían que, tu puesto va a ser este y tenés que hacer esto y esto. Con el tiempo se desvirtúa y terminas haciendo mucho más tarea de las que te corresponde, lo cual... La flexibilidad laboral perdura en el tiempo, siendo esto la causa del aprovechamiento por parte de los empleadores hacia los empleados, por más que haya leyes que intenten proteger a estos últimos. El artículo 78, deber de ocupación de la Ley de Contrato, hace referencia a que los trabajadores deben tener la garantía de que el puesto otorgado por el empleador sea de acuerdo a su calificación o categoría profesional. En los testimonios de estos jóvenes trabajadores podemos observar cómo este artículo, nombrado anteriormente, es pasado por alto, ya que el empleador cumple varios roles dentro de la empresa, de mayor y menor categoría por la cual fueron contratados, y su remuneración es la misma. Acá no solo se está violando la ley, sino que también dejan nulidad varios principios. Algunos de los principios que hacemos referencia son, por ejemplo, el principio de indemnidad, que como dijimos anteriormente, lo podemos encontrar en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
esta ubicada en la cima de la pirámide jerárquica de normas. Tarde o temprano, estos chicos terminan afectados, no solo moral y psicológicamente, sino que también físicamente por las múltiples funciones que realizan. El desgaste es terrible. Todo contrato tiene el deber de no daño, y acá parece todo lo contrario. De hecho, se está excediendo el ius variandi, ya que se está causando un perjuicio moral del trabajador. Otro principio es el de progresividad, artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. En este mismo se habla de que el trabajador debe tener desarrollo personal, debe progresar, tener condiciones cada vez mejores. En estos jóvenes no hay ningún avance y pueden llegar hasta tener un retroceso. El desempeñar varias tareas y quizás hasta en un tiempo en el que solo se realizaba una actividad, ahora tienen que cumplir con muchas otras. Los factores de efectividad y esfuerzo claramente se van desgastando en los trabajadores y las trabajadoras que realizan el trabajo. Mejor dicho, los trabajos, porque tal vez lo que tienen que hacer 3 personas lo termina haciendo una sola bajo el concepto de que son eficientes y capaces de realizarlo. En nuestra Constitución se busca enmendar la desigualdad entre empleadores y trabajadores por medio de las leyes laborales. La Constitución Nacional establece garantías que protegen a los trabajadores. Esta protección se da a través del contrato de trabajo, derechos sindicales y materia de seguridad sindical. El derecho laboral surge a partir de la lucha de clases y la clase más desprotegida siempre son los trabajadores. Después de analizar todas las diferentes variables que implican el trabajo joven, se reafirma nuestra idea de cómo los sectores empresariales abusan y menoscaban estos derechos, solo para poder apoderarse de la retribución de su trabajo. Parte de esta realidad también se atribuye al contexto que estamos viviendo. Los trabajadores deberían poder acceder a todos estos derechos, pero la mayoría de las empresas las incumplen y el trabajador no puede llegar a un salario mínimo, menos a un salario justo. No se respetan las jornadas laborales ni se contempla que el salario es insuficiente para apelar a las necesidades de estos. Está claro que esto no es mera responsabilidad de los empleadores, sino también de los jueces que interpretan las leyes según su punto de vista, y del Estado que muchas veces sigue ideas liberales que dejan al trabajador en manos de los empresarios. El trabajador equivale a salario y precio en el mercado de trabajo. Es decir, al trabajador solo se lo inserta como un precio, que es el valor de cambio de su fuerza de trabajo. No se reconoce a la persona joven como un trabajador que busca insertarse, sino que se los expulsa o se los utiliza según su mera necesidad. El Estado busca implementar políticas que achiquen estas desigualdades a través de políticas públicas, pero la mayoría de los jóvenes las desconoce o no tiene acceso. Desde el Estado se debe fomentar e incentivar que sus políticas sirvan de puente entre empresarios y trabajadores.